El millonario le dio una bofetada a la nueva limpiadora frente a sus invitados, pero segundos después se arrepintió. La tarde de verano brillaba con una intensidad dorada sobre los jardines de la mansión Herrera, donde el aire se impregnaba del aroma de jazmines y rosas cultivadas con esmero. Eduardo Herrera, un magnate inmobiliario de 52 años, observaba desde la terraza principal cómo sus invitados disfrutaban de la elegante reunión que había organizado para celebrar la adquisición de su nuevo complejo hotelero en la Riviera Maya. Los invitados, todos pertenecientes a la élite empresarial del país, conversaban animadamente mientras degustaban los vinos más exclusivos de su bodega privada. Eduardo se enorgullecía de estos eventos, donde cada detalle reflejaba su estatus y poder. Su reputación como anfitrión impecable era tan importante como sus logros empresariales. Sofía Martínez, de 28 años, había comenzado a trabajar como limpiadora en la mansión apenas una semana antes. Con movimientos cuidadosos y una actitud discreta, se encargaba de mantener todo impecable durante la reunión. Su uniforme sencillo y su mirada tímida contrastaban notablemente con la opulencia del lugar. Provenía de un barrio humilde de la ciudad y necesitaba desesperadamente ese empleo para mantener a su familia. El incidente ocurrió cuando Sofía se acercó a recoger las copas vacías de una mesa cercana al grupo principal de invitados. Al extender su brazo para alcanzar una copa de cristal, su codo rozó accidentalmente otra copa de vino tinto que se encontraba en el borde de la mesa. El sonido del cristal quebrándose contra el suelo de mármol resonó por todo el jardín como un trueno en medio del silencio. El vino tinto se derramó formando una mancha carmesí que se extendía lentamente hacia los zapatos de cuero italiano de varios invitados. Las conversaciones cesaron abruptamente y todos los ojos se dirigieron hacia la escena. Eduardo sintió que la sangre se le agolpaba en el rostro. Una mezcla de vergüenza y furia se apoderó de él al ver cómo su evento perfecto se veía empañado por la torpeza de la empleada. Sin reflexionar, sin medir las consecuencias, Eduardo caminó con pasos firmes hacia Sofía, quien ya se encontraba arrodillada, intentando limpiar el desastre con desesperación. Los invitados observaban expectantes, algunos con expresiones de incomodidad, otros con curiosidad morbosa. El poder y la autoridad de Eduardo eran indiscutibles en ese círculo social. La bofetada resonó como un látigo en el aire del jardín. El rostro de Sofía se movió bruscamente hacia un lado y una marca roja comenzó a formarse en su mejilla. Las lágrimas brotaron instantáneamente de sus ojos, pero lo que más impactó a todos los presentes no fue el llanto, sino el silencio absoluto que siguió al golpe. Ni siquiera el canto de los pájaros se escuchaba. Eduardo permanecía de pie frente a ella, respirando agitadamente, con el rostro enrojecido por la ira. Los invitados estaban petrificados, algunos cubrían sus bocas con las manos, otros desviaban la mirada avergonzados. La violencia había irrumpido súbitamente en medio de la elegancia y sofisticación. Pero entonces, entre sollozos entrecortados, Sofía pronunció palabras que helaron la sangre de Eduardo. «Señor, yo soy la hija de Mercedes Contreras». Su voz temblaba, pero sus ojos, ahora llenos de lágrimas, se alzaron para mirarlo directamente. La enfermera que cuidó a su esposa durante sus últimos días. Eduardo se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente y su rostro palideció hasta volverse del color de la porcelana. El nombre de Mercedes Contreras resonaba en su memoria como un eco del pasado que había tratado de enterrar. Los invitados notaron el cambio dramático en su expresión, pero no comprendían el significado de aquellas palabras. El arrepentimiento golpeó a Eduardo con la fuerza de una avalancha. En ese momento comprendió que acababa de abofetear a la hija de la única persona que había mostrado verdadera compasión.
y cuidado hacia su difunta esposa durante los días más oscuros de su enfermedad. ¿Qué secreto une el pasado de Eduardo con Sofía? ¿Cómo cambiará esta revelación el destino de ambos? Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote estas historias increíbles. La mansión había quedado en un silencio sepulcral después de que los invitados se marcharan precipitadamente, murmurando entre ellos sobre la escena que habían presenciado. Eduardo se encontraba solo en su despacho, con las manos temblorosas, sosteniendo un vaso de whisky que no lograba llevarse a los labios. Las palabras de Sofía resonaban una y otra vez en su mente como una melodía dolorosa. Mercedes Contreras había sido más que una enfermera para su familia. Había sido un ángel de bondad durante los 2 años más difíciles de su vida. Cuando a Isabel, su esposa, le diagnosticaron cáncer terminal, Eduardo había contratado a los mejores médicos del país, había buscado tratamientos experimentales en el extranjero, había gastado fortunas en la esperanza de un milagro. Pero fue Mercedes, con su sonrisa cálida y sus manos gentiles, quien realmente brindó consuelo tanto a Isabel como a él. Recordaba perfectamente cómo Mercedes llegaba cada mañana a las 7 en punto, siempre con una sonrisa genuina y palabras de aliento. No solo cuidaba los aspectos médicos de Isabel, sino que se tomaba el tiempo para conversar con ella, para escuchar sus miedos y esperanzas. Mercedes tenía una hija pequeña, recordaba Eduardo, una niña de la que hablaba con inmenso orgullo. «Mi Sofía va a ser alguien importante en la vida», solía decir Mercedes mientras preparaba los medicamentos de Isabel. Durante aquellos días oscuros, Mercedes se había convertido en el pilar que sostenía a toda la familia. Cuando Isabel tenía las noches más difíciles, era Mercedes quien se quedaba hasta el amanecer, sosteniendo su mano y cantando suavemente canciones de cuna que tranquilizaban el dolor. Eduardo había observado desde la distancia, admirando la dedicación y el amor genuino que Mercedes ponía en su trabajo. La enfermedad había cambiado a Eduardo de maneras que él mismo no comprendía completamente. La desesperación por salvar a Isabel había endurecido su corazón, había convertido cada día en una batalla contra el tiempo. Se había vuelto obsesivo con el trabajo, buscando distraerse del dolor inevitable que se acercaba. En esos momentos de crisis, Mercedes había sido quien le recordaba que debía pasar tiempo de calidad con Isabel, quien le sugería que las pequeñas muestras de amor eran más valiosas que todos los tratamientos costosos. Cuando Isabel finalmente perdió la batalla, Eduardo se sumió en una depresión profunda que duró varios meses. Mercedes había permanecido con la familia incluso después del funeral, ayudando a organizar los asuntos pendientes y ofreciendo su apoyo emocional. Pero Eduardo, cegado por el dolor y la culpa, había comenzado a alejarse de todo lo que le recordara a Isabel. Un día, Mercedes simplemente dejó de aparecer. Eduardo recordaba vagamente que le habían dicho que había conseguido otro trabajo, pero en su estado de duelo no había prestado mucha atención. Se había sumergido completamente en sus negocios, construyendo un imperio empresarial como una forma de llenar el vacío que había dejado la muerte de Isabel. Los años pasaron y Eduardo se había endurecido aún más. El éxito empresarial había llenado su vida, pero también había alimentado su arrogancia y su falta de compasión hacia los demás. Había olvidado la bondad que Mercedes había mostrado. Había enterrado esos recuerdos junto con el dolor de perder a Isabel. Ahora, 5 años después, el destino había puesto a la hija de Mercedes directamente en su camino, y él había respondido con violencia y crueldad. La ironía era devastadora. La hija de la mujer que había mostrado tanta compasión hacia su familia
había recibido una bofetada de su mano. Eduardo se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana que daba al jardín. El lugar donde había ocurrido el incidente estaba iluminado por las luces nocturnas y podía ver claramente la mancha de vino que aún permanecía en el mármol. Cada paso que había dado Sofía, cada lágrima que había derramado, cada palabra que había pronunciado se reproducía en su mente con una claridad dolorosa. Se preguntaba qué había sido de Mercedes después de todos esos años. ¿Por qué su hija estaba trabajando como limpiadora en lugar de estudiar o tener una mejor oportunidad de vida? ¿Qué circunstancias habían llevado a Sofía hasta su mansión? Las preguntas se agolpaban en su mente y con cada una de ellas el peso de la culpa se hacía más insoportable. La madrugada encontró a Eduardo despierto en su despacho, rodeado de álbumes de fotos y documentos que no había revisado en años. Entre las imágenes de Isabel durante sus últimos días, encontró varias fotografías donde aparecía Mercedes, siempre sonriente, siempre cuidando con ternura a su esposa. En una de ellas, Mercedes sostenía la mano de Isabel mientras una niña pequeña, de cabello castaño y ojos grandes, jugaba en un rincón del cuarto. Esa niña debía ser Sofía. Con manos temblorosas, Eduardo tomó su teléfono y marcó el número de Gerardo Vázquez, su asistente personal y hombre de confianza desde hacía más de una década. Aunque eran apenas las 5 de la mañana, sabía que Gerardo atendería sin cuestionar. «Don Eduardo, ¿está todo bien?», preguntó Gerardo con voz preocupada al escuchar la urgencia en el tono de su jefe. Eduardo le explicó brevemente lo ocurrido, omitiendo los detalles más humillantes de su comportamiento. Le pidió que investigara todo lo posible sobre Mercedes Contreras y su familia, que averiguara cómo había terminado Sofía trabajando en su mansión y qué circunstancias habían llevado a esa situación. Durante las siguientes horas, Eduardo no pudo concentrarse en nada más. Canceló todas sus reuniones de negocios, algo completamente inusual en él, y se quedó en casa esperando las noticias. La imagen del rostro asustado de Sofía no abandonaba sus pensamientos, y cada vez que recordaba el sonido de la bofetada, sentía una punzada de dolor en el pecho. Alrededor del mediodía, Gerardo llegó a la mansión con una carpeta llena de información. Su expresión era seria y Eduardo pudo intuir que las noticias no serían alentadoras. «Don Eduardo», comenzó Gerardo mientras se sentaba frente a él en el estudio, «lo que he descubierto es bastante triste». Abrió la carpeta y comenzó a relatar los hallazgos. Mercedes Contreras murió hace 3 años debido a complicaciones de diabetes. Aparentemente, no podía permitirse un tratamiento médico adecuado después de que perdiera su trabajo en el hospital donde trabajaba. Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Mercedes, la mujer que había dedicado su vida a cuidar a otros, había muerto por falta de atención médica. La ironía era cruel y devastadora. Gerardo continuó. Sofía quedó sola con su hermana menor, Carmen, de 16 años. Han estado viviendo en un apartamento pequeño en la colonia Santa María, y Sofía ha estado trabajando en múltiples empleos para mantener a su hermana en la escuela. Antes de llegar aquí, trabajaba limpiando oficinas por las noches y en una cafetería durante el día. La información se volvía cada vez más dolorosa para Eduardo. Sofía había estado cargando con la responsabilidad de cuidar a su hermana menor mientras trabajaba incansablemente para salir adelante, exactamente igual a como su madre había cuidado de Isabel y su familia años atrás. «Hay algo más», agregó Gerardo con cautela. Sofía estudió enfermería igual que su madre, pero tuvo que abandonar los estudios en el último semestre cuando Mercedes murió. No pudo pagar las cuotas finales ni los gastos del funeral. Eduardo cerró los ojos y apoyó la cabeza entre sus manos. Sofía había estado siguiendo los pasos de Mercedes, preparándose para cuidar a otros, para brindar el mismo tipo de compasión que su madre había mostrado.
pero las circunstancias la habían obligado a abandonar sus sueños para sobrevivir. ¿Cómo terminó trabajando aquí?, preguntó Eduardo con voz apenas audible. A través de la agencia de empleos temporales que usamos para el personal de limpieza. Necesitaba el trabajo desesperadamente porque Carmen necesita un tratamiento médico especializado. Aparentemente tiene asma severa y requiere medicamentos costosos. Cada palabra era como una puñalada para Eduardo. No solo había abofeteado a la hija de Mercedes, sino que había lastimado a una joven que estaba luchando heroicamente por cuidar a su hermana enferma, repitiendo el ciclo de sacrificio y dedicación que había caracterizado a su madre. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín donde apenas unas horas antes había cometido uno de los actos más vergonzosos de su vida. El contraste entre su riqueza y los problemas que enfrentaba Sofía le resultaba insoportable. «Gerardo», dijo finalmente, «necesito que hagas algo más. Averigua exactamente qué necesita la familia de Sofía, qué medicamentos necesita su hermana, cuánto debe de las cuotas universitarias. Quiero saberlo todo». Gerardo asintió, comprendiendo que su jefe había experimentado algún tipo de transformación profunda. «¿Puedo preguntar qué planea hacer don Eduardo?». Eduardo se giró hacia él, y Gerardo pudo ver una determinación diferente en sus ojos, una que no había visto en muchos años. «Voy a intentar corregir el daño que he causado, aunque no estoy seguro de que sea posible. Pero debo intentarlo, se lo debo a Mercedes y a su hija». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Eduardo. Había tomado la decisión más difícil de su vida, enfrentar las consecuencias de sus acciones y encontrar una manera de reparar el daño causado. Sin embargo, sabía que no sería tan simple como ofrecer dinero o disculpas superficiales. El dolor que había causado era profundo y la reparación requeriría acciones genuinas y sostenidas. Gerardo había regresado con información detallada sobre la situación de Sofía y Carmen. Los números eran desalentadores, pero no imposibles de manejar. Carmen necesitaba un inhalador especializado que costaba 3,000 pesos mensuales. Sofía debía 50,000 pesos de las cuotas universitarias finales, y ambas hermanas vivían en un apartamento donde la renta se había atrasado por 2 meses. Eduardo había manejado transacciones de millones de pesos sin inmutarse, pero estos números relativamente pequeños le parecían monumentales debido a su significado emocional. Representaban la supervivencia diaria de 2 jóvenes que luchaban por salir adelante con la misma dignidad que había caracterizado a su madre. La primera fase de su plan era discreta. Sin que Sofía lo supiera, Eduardo pagó anónimamente los medicamentos de Carmen por todo un año, cubrió la renta atrasada del apartamento y se aseguró de que tuvieran algunos meses pagados por adelantado. También contactó secretamente a la universidad donde Sofía había estudiado enfermería y liquidó completamente su deuda académica. Sin embargo, Eduardo sabía que estas acciones, aunque necesarias, no eran suficientes. Necesitaba enfrentar personalmente a Sofía, ofrecerle una disculpa sincera y encontrar una manera de honrar la memoria de Mercedes de forma meaningful. El desafío más grande era cómo acercarse a Sofía sin causarle más trauma o incomodidad. Después de lo ocurrido, era comprensible que ella no quisiera tener ningún contacto con él. Eduardo había perdido el sueño pensando en el miedo que había visto en los ojos de Sofía, en la marca roja que había dejado su mano en el rostro de una joven inocente. Decidió comenzar escribiendo una carta. Se sentó en su escritorio con papel y pluma, como lo había hecho en los viejos tiempos, antes de que la tecnología dominara todas las comunicaciones. Las primeras líneas fueron las más difíciles de escribir. Estimada Sofía, no hay palabras suficientes para expresar la vergüenza y el arrepentimiento que siento por mis acciones hacia usted. Mi comportamiento fue inexcusable y no busco justificaciones ni perdón fácil. Eduardo escribió y reescribió la carta durante horas.
Quería que cada palabra reflejara la sinceridad de su arrepentimiento, pero también necesitaba encontrar la manera de explicar la conexión especial que había existido entre Mercedes y su familia sin sonar manipulador o condescendiente. En la carta, Eduardo describió detalladamente cómo Mercedes había sido un ángel durante los días más difíciles de su vida, cómo había cuidado de Isabel con una dedicación que iba más allá del deber profesional. Explicó cómo la bondad de Mercedes había sido uno de los pocos rayos de luz durante aquellos días oscuros y cómo él había permitido que el dolor y los años lo endurecieran hasta el punto de olvidar esas lecciones de compasión. Su madre, escribió Eduardo, me enseñó el verdadero significado del cuidado y la compasión. Ella vio en mi esposa no solo a una paciente, sino a un ser humano que merecía dignidad y amor hasta el final. Lamento profundamente haber perdido esa enseñanza y haber respondido con crueldad hacia la hija de quien tanto nos dio. La parte más difícil de escribir fue la explicación de sus intenciones futuras. Eduardo no quería que Sofía pensara que estaba tratando de comprar su perdón o de aliviar su culpa con gestos grandiosos. Al mismo tiempo, sentía la responsabilidad moral de ayudar a las hijas de Mercedes de manera significativa. No escribo esta carta buscando su perdón, aunque lo desearía más que nada en el mundo, continuó Eduardo. Escribo porque quiero que sepa que su madre dejó una huella permanente en mi vida y en la de mi esposa, y que lamento haber tardado tanto en honrar esa memoria de manera apropiada. Eduardo propuso en la carta una reunión en un lugar neutral donde Sofía se sintiera cómoda, quizás en presencia de Gerardo o cualquier persona que ella eligiera para que se sintiera segura. Su objetivo era ofrecerle una disculpa personal y discutir maneras en las que podría honrar la memoria de Mercedes mientras ayudaba a Sofía a alcanzar sus metas. Al final de la carta, Eduardo incluyó información sobre los pagos anónimos que había realizado, explicando que no eran intentos de comprar su perdón, sino reconocimientos de la deuda moral que tenía con la familia de Mercedes. Después de sellar la carta, Eduardo se dio cuenta de que había dado el primer paso hacia una transformación que sabía sería larga y difícil. No se trataba solo de reparar el daño causado a Sofía, sino de recuperar la humanidad que había perdido en algún punto de su camino hacia el éxito empresarial. Una semana después de enviar la carta, Eduardo vivía en un estado de ansiedad constante. Cada sonido del teléfono, cada timbre de la puerta, lo hacía sobresaltar con la esperanza de recibir alguna respuesta de Sofía. Había instruido a todo su personal para que le informaran inmediatamente si ella intentaba comunicarse de cualquier manera. Gerardo observaba con preocupación cómo su jefe, normalmente un hombre de decisiones rápidas y seguridad inquebrantable, se había convertido en alguien nervioso y dubitativo. Eduardo había cancelado varias reuniones importantes y había perdido el apetito casi por completo. La transformación era tan drástica que incluso los empleados de la mansión comentaban entre susurros sobre el cambio en el comportamiento de su patrón. Finalmente, un jueves por la tarde, Gerardo recibió una llamada que cambiaría el curso de los eventos. Del otro lado de la línea, una voz suave pero determinada se identificó como Sofía Martínez. «Buenos días», dijo Sofía con un tono que mezclaba nerviosismo y resolución. «Recibí la carta del señor Herrera. Quisiera hablar con él si es posible». Gerardo sintió un alivio inmediato y le aseguró a Sofía que Eduardo estaría disponible en cualquier momento que a ella le conviniera. Acordaron encontrarse al día siguiente en un café pequeño y acogedor en el centro de la ciudad, un lugar que Sofía había elegido por sentirse cómoda allí. Cuando Eduardo recibió la noticia, experimentó una mezcla de alivio y terror. Por un lado, Sofía había respondido a su carta y estaba dispuesta a hablar con él. Por otro lado, no tenía idea de qué esperar de esa conversación.
¿Vendría con ira justificada? ¿Le daría la oportunidad de disculparse apropiadamente? ¿O simplemente quería enfrentarlo para expresar todo el dolor que había causado? Eduardo pasó esa noche ensayando mentalmente lo que le diría a Sofía. Había redactado notas, había practicado diferentes enfoques, pero sabía que nada podría prepararlo completamente para enfrentar a la joven a quien había lastimado tan profundamente. Al día siguiente, Eduardo llegó al café media hora antes de la cita acordada. Se había vestido de manera casual, evitando cualquier señal externa de su riqueza que pudiera crear una barrera adicional entre él y Sofía. Eligió una mesa en una esquina tranquila donde pudieran hablar con privacidad. Cuando Sofía entró al café, Eduardo la reconoció inmediatamente, pero se sorprendió por la compostura y dignidad que irradiaba. No era la joven asustada y vulnerable que había visto en su jardín. Esta versión de Sofía caminaba con la cabeza en alto, con una determinación que recordaba fuertemente a Mercedes. Sofía se acercó a la mesa y se sentó frente a Eduardo sin extender la mano ni ofrecer ningún gesto de cordialidad. Sus ojos, aunque serios, no mostraban odio, sino una mezcla compleja de dolor, curiosidad y algo que Eduardo no podía identificar completamente. «Señor Herrera», comenzó Sofía con voz clara, «recibí su carta y también me enteré de los pagos que realizó de forma anónima». Eduardo se preparó para recibir un rechazo o una confrontación, pero las siguientes palabras de Sofía lo tomaron completamente por sorpresa. «Quiero que sepa que durante estos días he pensado mucho en lo que pasó, no solo en la bofetada, sino en todo lo que escribió sobre mi madre». Sofía hizo una pausa y Eduardo pudo ver que estaba luchando con emociones profundas. «Mi madre nunca me contó detalles específicos sobre los pacientes que cuidaba, pero sí me habló de una familia que la marcó profundamente. Una familia donde el esposo estaba desesperado por salvar a su esposa y donde ella sintió que realmente pudo hacer una diferencia». Eduardo se quedó inmóvil, procesando las implicaciones de esas palabras. Mercedes había recordado a su familia, había hablado de ellos con Sofía. «Mi madre regresaba a casa después de cuidar a esa señora con una paz que yo no entendía completamente en ese momento», continuó Sofía. «Decía que había familias donde uno podía ver el amor verdadero, incluso en medio del dolor más profundo. Creo que ustedes eran esa familia». Eduardo sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No había esperado que Mercedes hubiera guardado recuerdos tan positivos de aquellos días difíciles. «Señor Herrera», dijo Sofía, y por primera vez desde que había llegado, su voz se suavizó ligeramente. «Lo que usted hizo estuvo mal y me lastimó profundamente. Pero después de leer su carta y recordar las cosas que mi madre solía decir, creo que usted no es la persona que demostró ser ese día en el jardín». Eduardo finalmente encontró su voz. «Sofía, no hay excusas para lo que hice. Tu madre fue un ángel para mi familia, y yo respondí a su hija con crueldad. No merezco tu compasión». Sofía lo miró directamente a los ojos. «Mi madre me enseñó que todos merecemos una oportunidad de redención, señor Herrera. La pregunta es, ¿qué piensa hacer con esa oportunidad?». La pregunta de Sofía resonó en el aire del pequeño café como un desafío y una oportunidad al mismo tiempo. Eduardo se dio cuenta de que había llegado el momento crucial de la conversación, el punto donde debía demostrar que su arrepentimiento era genuino y traducirlo en acciones concretas. «Sofía», comenzó Eduardo eligiendo cuidadosamente cada palabra, «he estado pensando en esa pregunta desde el momento en que me di cuenta de quién eras. He hecho algunas cosas pequeñas, como cubrir los gastos médicos de Carmen y liquidar tus deudas universitarias, pero sé que eso no es suficiente. No se trata solo de dinero, se trata de honrar apropiadamente la memoria de tu madre y de darte la oportunidad que mereces». Sofía escuchaba atentamente y Eduardo pudo notar que su actitud se había vuelto más receptiva, aunque mantenía una cautela comprensible.
Quiero proponerte algo que creo que tu madre habría aprobado, continuó Eduardo. Sé que estudiabas enfermería y que tuviste que abandonar los estudios en el último semestre. También sé que tienes las habilidades y la vocación para seguir el camino de Mercedes, para cuidar a otros como ella lo hizo. Eduardo hizo una pausa para tomar agua, notando que Sofía se había inclinado ligeramente hacia adelante, mostrando interés genuino en lo que estaba por proponer. Mi empresa está desarrollando un nuevo proyecto, explicó Eduardo. Vamos a construir un centro médico comunitario en la zona donde vives, un lugar donde las personas que no pueden permitirse atención médica privada puedan recibir cuidado de calidad. He decidido que este centro llevará el nombre de Mercedes Contreras. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas al escuchar el nombre de su madre, pero Eduardo notó que eran lágrimas de emoción, no de tristeza. Pero no se trata solo de construir un edificio, continuó Eduardo. Quiero que tú seas parte integral de este proyecto. Te propongo que termines tus estudios de enfermería con una beca completa, incluyendo todos los gastos de manutención para ti y Carmen. Cuando te gradúes, tendrás un puesto garantizado como supervisora de enfermería en el Centro Médico Mercedes Contreras. Sofía se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la propuesta. Eduardo podía ver que estaba luchando con múltiples emociones: esperanza, sorpresa, cautela y algo que parecía ser el peso de una decisión importante. Señor Herrera, dijo finalmente Sofía, esto suena increíble, pero necesito saber algo importante. ¿Por qué está haciendo esto realmente? ¿Es porque se siente culpable por lo que pasó o porque genuinamente cree en este proyecto y en mí? Eduardo había anticipado esta pregunta y había preparado una respuesta honesta. Sofía, sería mentir si dijera que la culpa no es parte de mi motivación. Lo que te hice fue imperdonable y parte de mí necesita encontrar una manera de reparar ese daño. Pero la verdad más profunda es que después de recordar lo que tu madre significó para mi familia, me di cuenta de que he estado viviendo de una manera que deshonra su memoria. Eduardo se inclinó hacia adelante, buscando transmitir la sinceridad de sus palabras. Tu madre me enseñó algo que había olvidado, que el verdadero éxito no se mide solo en dinero o poder, sino en cuánto bien podemos hacer por otros. Este proyecto no es solo para ti, Sofía, es para mí también, porque necesito recuperar la humanidad que perdí en algún punto del camino. Sofía asintió lentamente, y Eduardo pudo ver que sus palabras habían resonado con ella. Hay algo más, añadió Eduardo. No quiero que esto sea solo un gesto unilateral de mi parte. Quiero que tú tengas control real sobre cómo se desarrolla este proyecto. El centro médico debe reflejar los valores que Mercedes representaba: compasión, dignidad y cuidado genuino. Tú entiendes esos valores mejor que nadie porque los viviste desde pequeña. Sofía permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Eduardo respetó ese silencio, comprendiendo que le estaba pidiendo tomar una decisión que cambiaría completamente el curso de su vida. Finalmente Sofía habló. Señor Herrera, voy a ser honesta con usted. Parte de mí quiere rechazar esta propuesta por orgullo, porque no quiero que parezca que estoy aceptando esto a cambio de perdonar lo que pasó. Pero hay otra parte de mí que escucha la voz de mi madre, y sé exactamente qué me diría ella. Eduardo esperó, conteniendo la respiración. Mi madre me decía que cuando la vida te presenta una oportunidad de hacer el bien, especialmente por otros que lo necesitan, no debes dejarla pasar por orgullo personal. Sofía hizo una pausa y miró directamente a Eduardo. Acepto su propuesta, señor Herrera, pero con condiciones muy claras. Eduardo asintió inmediatamente. Cualquier condición que consideres necesaria. Primera, dijo Sofía con voz firme, quiero que entienda que esto no significa que lo he perdonado automáticamente. El perdón es un proceso y tomará tiempo. Segunda, quiero estar involucrada en cada decisión importante sobre el centro médico, desde el diseño
hasta la selección del personal. Y tercera, quiero que esto beneficie realmente a la comunidad, no que sea solo un proyecto para limpiar su conciencia. Eduardo se sintió simultáneamente humillado y admirado por la madurez y sabiduría de Sofía. A sus 28 años mostraba una fortaleza de carácter que él había tardado décadas en desarrollar. «Acepto todas tus condiciones, Sofía», respondió Eduardo sin hesitación, «y quiero que sepas que respeto enormemente tu honestidad sobre el perdón. No esperaba ni merecía tu perdón inmediato y trabajaré cada día para demostrarte que este compromiso es genuino». Por primera vez desde que había entrado al café, Sofía sonrió ligeramente. Era una sonrisa pequeña, pero Eduardo pudo ver en ella un destello de la esperanza y bondad que debía haber heredado de Mercedes. Los meses siguientes fueron un período de transformación tanto para Eduardo como para Sofía. La universidad había aceptado readmitir a Sofía para completar su último semestre de enfermería, y Eduardo había cumplido su promesa de cubrir todos los gastos relacionados no solo con los estudios, sino también con el cuidado de Carmen. Carmen, quien inicialmente había recibido la noticia de la beca de su hermana con escepticismo, gradualmente comenzó a comprender la magnitud del cambio en sus vidas. Sus problemas de asma habían mejorado considerablemente con el acceso constante a medicamentos de calidad y por primera vez en años podía concentrarse en sus estudios sin la preocupación constante por los gastos médicos. Eduardo había mantenido su palabra de involucrar a Sofía en cada aspecto del desarrollo del Centro Médico Mercedes Contreras. Habían comenzado a reunirse semanalmente para revisar los planos arquitectónicos, discutir el equipamiento médico necesario y planificar los servicios que ofrecería el centro. Durante estas reuniones, Eduardo observaba fascinado cómo Sofía se transformaba cuando hablaba sobre el proyecto. La joven tímida que había visto limpiar su mansión desaparecía por completo, reemplazada por una profesional apasionada que tenía ideas claras y visionarias sobre cómo debería funcionar un centro médico comunitario. «Señor Herrera», decía Sofía durante una de sus reuniones, «no solo necesitamos consultorios médicos tradicionales. La comunidad necesita programas de prevención, educación sobre salud y apoyo para enfermedades crónicas como la diabetes que afectó a mi madre». Eduardo tomaba notas meticulosamente de cada sugerencia de Sofía, pero más importante aún, comenzaba a ver la atención médica desde una perspectiva completamente nueva. Su experiencia empresarial siempre había estado enfocada en maximizar ganancias, pero ahora estaba aprendiendo sobre el impacto social real que podía tener un proyecto bien diseñado. La relación entre Eduardo y Sofía evolucionaba gradualmente de una dinámica de culpa y reparación hacia algo que se parecía más a una asociación profesional basada en respeto mutuo. Eduardo admiraba cada vez más la inteligencia y dedicación de Sofía, mientras que ella comenzaba a ver destellos del hombre que Mercedes había conocido años atrás. Alguien capaz de genuina compasión cuando no estaba cegado por el dolor o la arrogancia. Un día, mientras revisaban los planos para la sala de pediatría del centro médico, Sofía hizo una observación que sorprendió a Eduardo. «¿Sabe qué me dijo mi madre una vez sobre usted, señor Herrera? Me dijo que nunca había visto a un hombre amar tanto a su esposa. Decía que aunque usted parecía duro por fuera, cuando estaba con la señora Isabel, se convertía en una persona completamente diferente». Eduardo se quedó inmóvil, sintiendo una mezcla de dolor y calidez al recordar aquellos días. «Tu madre vio algo en mí que yo mismo había olvidado», respondió con voz suave. «Isabel sacaba lo mejor de mí, y cuando la perdí, permití que lo peor tomara control». Sofía asintió comprensivamente. «Mi madre siempre decía que el dolor puede convertir a las personas en mejores o peores versiones de sí mismas, dependiendo de las decisiones que tomen.
Creo que usted está eligiendo ser mejor ahora. Esas palabras significaron más para Eduardo que cualquier felicitación empresarial que hubiera recibido en su carrera. El reconocimiento venía de alguien que tenía todas las razones para despreciarlo, pero que en su lugar estaba viendo su esfuerzo genuino de cambio. Mientras tanto, la construcción del centro médico había comenzado oficialmente. Eduardo había elegido un terreno en el corazón de la comunidad donde vivían Sofía y Carmen, un área que había estado necesitando servicios médicos accesibles durante años. Los residentes locales observaban con curiosidad y esperanza creciente cómo el edificio tomaba forma día a día. Eduardo había tomado también otra decisión importante. Había comenzado a visitar personalmente el sitio de construcción cada semana, algo que nunca había hecho con sus otros proyectos empresariales. Quería asegurarse de que cada detalle reflejara el nivel de calidad y cuidado que Mercedes habría aprobado. Durante una de estas visitas, mientras observaba a los trabajadores instalar las ventanas del futuro consultorio de pediatría, Eduardo se dio cuenta de que por primera vez en años se sentía genuinamente emocionado por un proyecto. No era la emoción de cerrar un trato rentable o de superar a la competencia, era la satisfacción profunda de saber que estaba construyendo algo que haría una diferencia real en la vida de las personas. El legado de Mercedes Contreras estaba tomando forma física, pero más importante aún, estaba transformando las vidas de todos los involucrados en el proyecto, incluyendo la del hombre que una vez había perdido su camino en medio del dolor y la pérdida. El día de la graduación de Sofía amaneció brillante y lleno de promesas. Eduardo había sido invitado a la ceremonia, un gesto que Sofía había extendido después de meses de trabajo conjunto en el proyecto del centro médico. Para Eduardo, esta invitación representaba mucho más que un protocolo social. Era una señal de que había ganado, si no el perdón completo de Sofía, al menos su respeto y consideración. Carmen estaba radiante de orgullo mientras ayudaba a su hermana mayor a prepararse para la ceremonia. Su salud había mejorado tremendamente con el acceso constante a medicamentos de calidad, y su personalidad alegre había florecido sin la sombra constante de la preocupación económica. Eduardo había conocido a Carmen durante una de las reuniones en casa de las hermanas y había quedado impresionado por su inteligencia y determinación para continuar sus propios estudios. La ceremonia de graduación se llevó a cabo en el auditorio principal de la universidad. Eduardo se sentó discretamente en una de las filas del medio, observando con emoción genuina cómo Sofía caminaba hacia el estrado para recibir su diploma de enfermería. Cuando pronunciaron su nombre, Sofía Martínez Contreras, Eduardo sintió una oleada de orgullo que lo sorprendió por su intensidad. Después de la ceremonia, durante la recepción informal en los jardines de la universidad, Sofía se acercó a Eduardo acompañada de Carmen. Era la primera vez que Eduardo veía a Sofía sonreír con total libertad, sin las barreras de dolor o cautela que habían caracterizado sus primeros encuentros. «Señor Herrera», dijo Sofía con voz clara y agradecida, «quiero presentarle oficialmente a mi hermana Carmen y quiero agradecerle por hacer posible este día». Carmen, una joven de 17 años con ojos brillantes y una sonrisa contagiosa, extendió su mano hacia Eduardo. «Señor Herrera, mi hermana me ha contado todo sobre el centro médico y sobre cómo usted está honrando la memoria de nuestra madre. Quiero que sepa que mamá estaría muy orgullosa de todo lo que está pasando». Eduardo sintió un nudo en la garganta. La aprobación de Carmen, expresada con la sinceridad directa de la juventud, le importaba enormemente. «Carmen, tu hermana ha sido una inspiración para este proyecto. Todo lo bueno que va a resultar del centro médico se debe a la visión y dedicación que Sofía ha aportado». Mientras conversaban, Eduardo observó la dinámica entre las dos hermanas.
Había una complicidad y amor profundo entre ellas que le recordaba la relación especial que había existido entre Mercedes e Isabel durante los últimos días de vida de su esposa. Era evidente que Sofía había asumido no solo el papel de hermana mayor, sino también el de figura materna protectora. «Señor Herrera», dijo Sofía después de unos momentos, «hay algo que Carmen y yo queremos proponerle». Eduardo las escuchó atentamente. Carmen va a graduarse de preparatoria el próximo año y quiere estudiar administración en salud pública. Pensamos que sería maravilloso si ella pudiera estar involucrada en el centro médico también, tal vez comenzando con un trabajo de medio tiempo mientras estudia. Eduardo no pudo ocultar su sonrisa. La propuesta le parecía perfecta, no solo porque Carmen claramente tenía la inteligencia y motivación necesarias, sino porque representaría una continuación natural del legado de Mercedes a través de ambas hijas. «Me parece una idea excelente», respondió Eduardo sin dudar. «Carmen, si estás interesada, podríamos diseñar un programa de trabajo-estudio que te permita aprender sobre administración hospitalaria mientras contribuyes al desarrollo del centro». Los días siguientes a la graduación fueron un torbellino de actividad. Sofía comenzó inmediatamente a trabajar con Eduardo en los preparativos finales para la apertura del centro médico, que estaba programada para dentro de 2 meses. Su nueva posición como supervisora de enfermería le daba autoridad real sobre la contratación del personal médico y el desarrollo de los protocolos de atención. Eduardo observaba con admiración cómo Sofía se desenvolvía en su nuevo rol. Durante las entrevistas para seleccionar médicos y enfermeras, demostraba una habilidad natural para identificar no solo las competencias técnicas, sino también la compasión y dedicación genuina hacia los pacientes. Era evidente que había heredado el don de Mercedes para reconocer la bondad en las personas. Una tarde, mientras revisaban los últimos detalles de los suministros médicos, Sofía hizo una observación que tocó profundamente a Eduardo. «Señor Herrera, creo que mi madre nos está viendo desde algún lugar y está sonriendo. No solo por el centro médico, sino porque usted ha encontrado su camino de regreso a ser la persona que ella conoció hace años». Eduardo se quedó en silencio durante unos momentos, procesando la profundidad de esas palabras. «Sofía», respondió finalmente, «creo que tienes razón, pero quiero que sepas que este viaje de regreso no habría sido posible sin ti. Tu capacidad de ver más allá del dolor que causé, tu disposición a trabajar conmigo a pesar de todo, eso me ha enseñado más sobre el perdón y la redención de lo que imaginé posible». El centro médico estaba casi listo, pero Eduardo sabía que la verdadera transformación había ocurrido en los corazones y las vidas de las personas involucradas. El legado de Mercedes se había materializado no solo en un edificio, sino en una segunda oportunidad para todos ellos. El día de la inauguración del Centro Médico Mercedes Contreras había llegado finalmente. La comunidad entera parecía haber despertado con una energía especial, y desde temprano por la mañana las familias comenzaron a congregarse alrededor del nuevo edificio que durante meses habían visto crecer con esperanza y expectativa. Eduardo había llegado al centro antes del amanecer, incapaz de dormir debido a la mezcla de nervios y emoción que sentía. Este no era como ninguno de sus otros proyectos empresariales. No había cronómetros midiendo rentabilidad o competidores que superar. El éxito de este proyecto se mediría en sonrisas de niños saludables, en madres que podrían acceder a atención médica sin endeudarse, y en abuelos que recibirían cuidado digno para sus enfermedades crónicas. Sofía y Carmen habían llegado poco después, acompañadas de varios vecinos que habían conocido a Mercedes y querían ser parte de este momento especial. Eduardo observó cómo Sofía recorría las instalaciones una última vez, verificando que cada detalle estuviera perfecto.
Su transformación durante estos meses había sido extraordinaria. De una joven asustada y vulnerable había emergido una profesional segura y visionaria. El centro médico había quedado hermoso. Los pasillos amplios y luminosos estaban decorados con murales alegres que representaban la vida y la salud de la comunidad. El consultorio de pediatría tenía dibujos coloridos en las paredes y juguetes educativos en la sala de espera. La farmacia estaba completamente surtida con medicamentos esenciales que serían proporcionados a precios subsidiados o gratuitos según las necesidades de cada familia. A las 10 de la mañana, la ceremonia de inauguración comenzó oficialmente. Eduardo había decidido que Sofía debería ser quien cortara la cinta inaugural, pero ella había insistido en que lo hicieran juntos como símbolo de la colaboración que había hecho posible el proyecto. Cuando llegó el momento del discurso principal, Eduardo se dirigió a la multitud que se había reunido en el jardín frontal del centro. Había preparado un discurso formal, pero al ver las caras expectantes de la comunidad, decidió hablar desde el corazón. «Amigos», comenzó Eduardo con voz clara pero emocionada, «hace un año yo era un hombre muy diferente al que está frente a ustedes hoy. Era alguien que había perdido de vista lo que realmente importa en la vida, alguien que había olvidado las lecciones más importantes sobre compasión y humanidad». La multitud escuchaba atentamente, incluyendo varios de los empresarios que Eduardo había invitado y que lo observaban con curiosidad por este lado desconocido de su personalidad. Este centro médico lleva el nombre de Mercedes Contreras, una mujer extraordinaria que dedicó su vida a cuidar a otros con una generosidad que iba mucho más allá del deber profesional. Mercedes cuidó a mi esposa durante sus últimos días y en el proceso me enseñó el verdadero significado del servicio desinteresado. Eduardo hizo una pausa y buscó con la mirada a Sofía y Carmen entre la multitud. Pero este centro no es solo un homenaje al pasado, es una promesa para el futuro, construida con la visión y dedicación de las hijas de Mercedes, Sofía y Carmen Martínez. Ellas han convertido mi idea inicial en algo mucho más grande y significativo de lo que yo hubiera podido imaginar solo. Cuando Eduardo mencionó sus nombres, la multitud aplaudió calurosamente. Sofía se sonrojó ligeramente, pero mantuvo la compostura profesional que había desarrollado durante estos meses. «Quiero que sepan», continuó Eduardo, «que este centro operará con un principio fundamental. Ninguna persona será rechazada por falta de recursos económicos. La salud es un derecho, no un privilegio, y Mercedes nos enseñó que cuidar a los más vulnerables es la medida más verdadera de nuestra humanidad». El aplauso que siguió fue espontáneo y prolongado. Eduardo pudo ver lágrimas en los ojos de varias personas entre la multitud, especialmente entre las madres que habían estado preocupadas por el acceso a atención médica para sus familias. Después del discurso, llegó el momento del corte de cinta. Eduardo y Sofía tomaron las tijeras juntos, y cuando la cinta se separó, la multitud estalló en celebración. Niños corrieron hacia la entrada, seguidos por sus padres ansiosos por conocer las instalaciones que cambiarían sus vidas. Durante las siguientes horas, Eduardo y Sofía guiaron tours por el centro, explicando los diferentes servicios disponibles y presentando al personal médico que habían seleccionado cuidadosamente. Cada miembro del equipo había sido elegido no solo por sus competencias técnicas, sino por su compromiso genuino con la filosofía de cuidado compasivo que Mercedes había representado. Al final del día, cuando los últimos visitantes se habían marchado y el centro había quedado en silencio, Eduardo y Sofía se sentaron en el jardín frontal, observando el edificio que había materializado su trabajo conjunto. «Sofía», dijo Eduardo después de unos momentos de silencio contemplativo, «quiero que sepas que estos meses trabajando contigo han sido transformadores para mí.
no solo por este proyecto, sino por la persona en la que me has ayudado a convertirme nuevamente. Sofía sonrió, y por primera vez desde que se conocían, le dio a Eduardo una sonrisa completamente libre de reservas o cautela. Señor Herrera, creo que mi madre estaría muy orgullosa de ambos hoy, no solo por lo que hemos construido, sino por el camino que hemos recorrido para llegar aquí. Eduardo asintió, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en años. El centro médico era hermoso y funcional, pero la verdadera construcción había sido la de confianza, respeto y propósito compartido entre dos personas que habían encontrado la manera de transformar dolor en esperanza. 6 meses después de la inauguración del Centro Médico Mercedes Contreras, Eduardo se encontraba en su despacho revisando los reportes más gratificantes que había leído en su vida empresarial. No eran estados financieros ni proyecciones de ganancias, sino estadísticas de impacto social. Más de 2.000 pacientes atendidos, cientos de niños vacunados, decenas de embarazos monitoreados exitosamente y familias enteras que habían recibido atención médica que antes estaba fuera de su alcance. Sofía había demostrado ser una supervisora excepcional. Su liderazgo había creado un ambiente de trabajo donde el personal médico se sentía motivado e inspirado a dar lo mejor de sí mismos. Los pacientes frecuentemente comentaban sobre la calidez y profesionalismo del equipo, cualidades que reflejaban directamente la filosofía de cuidado que Sofía había implementado siguiendo el ejemplo de su madre. Carmen había comenzado sus estudios universitarios en Administración en Salud Pública mientras trabajaba medio tiempo en el centro médico. Su energía juvenil y sus ideas frescas habían contribuido significativamente al desarrollo de programas comunitarios de prevención y educación en salud. Eduardo observaba con admiración cómo la hermana menor de Sofía había heredado la misma pasión por servir a otros que había caracterizado a Mercedes. Una tarde de diciembre, Eduardo recibió una llamada inesperada de Sofía. Su voz sonaba diferente, cargada de una emoción que él no podía identificar completamente. «Señor Herrera», dijo Sofía, «¿podría venir al centro médico esta tarde? Hay algo importante que Carmen y yo queremos mostrarle». Eduardo canceló inmediatamente sus reuniones pendientes y se dirigió al centro médico, sintiendo una curiosidad intensa sobre lo que las hermanas Martínez habían preparado. Cuando llegó, encontró a Sofía y Carmen esperándolo en el vestíbulo principal, ambas con sonrisas misteriosas. «Síguenos», dijo Carmen tomando el brazo de Eduardo y guiándolo hacia una parte del centro que él no reconocía inmediatamente. Cuando llegaron frente a una puerta que anteriormente había sido una oficina administrativa, Eduardo notó que había una placa temporal cubriendo el nombre en la puerta. «Señor Herrera», comenzó Sofía con voz emocionada, «durante estos meses hemos estado trabajando en un proyecto especial. Carmen tuvo la idea original y todo el personal del centro contribuyó para hacerla realidad». Carmen se acercó a la placa temporal y la retiró cuidadosamente, revelando una placa permanente de bronce que decía «Sala Isabel Herrera, cuidados paliativos y apoyo familiar». Eduardo se quedó inmóvil, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. No había esperado esto, y la sorpresa lo golpeó con una intensidad emocional que no había sentido desde los días inmediatamente posteriores a la muerte de Isabel. «Sabemos cuánto significó su esposa para usted», explicó Sofía suavemente, «y sabemos cuánto habría significado para mi madre saber que Isabel también sería recordada en este lugar. Decidimos crear una sala especialmente diseñada para brindar cuidados paliativos y apoyo a familias que están pasando por lo mismo que ustedes vivieron». Eduardo entró lentamente a la sala y quedó asombrado por la belleza y serenidad del espacio. Las paredes estaban pintadas en tonos suaves y cálidos. Había sillones cómodos para los familiares,
una pequeña cocina para preparar comidas reconfortantes y ventanas grandes que daban al jardín del centro médico. Era un lugar diseñado para brindar dignidad y paz durante los momentos más difíciles de la vida. La idea, continuó Carmen, es que ninguna familia tenga que enfrentar sola lo que ustedes enfrentaron. Queremos que haya profesionales especializados en cuidados paliativos, pero también apoyo emocional para los familiares, grupos de apoyo y recursos para ayudar a las personas a procesar el duelo. Eduardo se sentó en uno de los sillones, abrumado por la generosidad del gesto. Durante varios minutos no pudo hablar, mientras procesaba la profundidad del regalo que Sofía y Carmen le habían dado. «Hay algo más», dijo Sofía, acercándose a una mesa pequeña en el centro de la sala. Sobre la mesa había un álbum de fotos que Eduardo reconoció inmediatamente. Era el mismo álbum que había estado revisando meses atrás cuando comenzó su búsqueda de la verdad sobre Mercedes. «Encontramos este álbum en su escritorio el día que fuimos a discutir los planos del centro», explicó Sofía. «Vimos las fotos de mi madre cuidando a su esposa y nos dimos cuenta de algo hermoso. El amor que ustedes compartían y la dedicación que mi madre puso en cuidarla crearon un círculo de bondad que ahora se está completando en este lugar». Eduardo abrió el álbum y encontró que Sofía había agregado nuevas fotografías, imágenes de la construcción del centro médico, fotos de la inauguración, retratos del personal médico trabajando con pacientes y una foto particularmente conmovedora de él mismo junto a Sofía y Carmen el día de la graduación. «Señor Herrera», dijo Sofía tomando asiento junto a él, «quiero que sepa que lo he perdonado completamente. No solo por la bofetada, sino por todo. Mi madre me enseñó que el perdón no es solo para la persona que ha causado daño, sino también para quien lo ha sufrido. Cargar con resentimiento habría impedido que viéramos la oportunidad hermosa que surgió de ese momento doloroso». Eduardo sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Sofía, Carmen», logró decir finalmente, «ustedes me han dado mucho más de lo que yo merecía. Me han devuelto no solo la posibilidad de honrar a Isabel y a Mercedes, sino también la oportunidad de ser la persona que debería haber sido siempre». Carmen se acercó y abrazó a Eduardo espontáneamente. «Señor Herrera, creo que mi mamá y su esposa están juntas en algún lugar, viéndonos y sintiéndose orgullosas de lo que hemos construido juntos». Mientras salían de la sala Isabel Herrera, Eduardo se dio cuenta de que había experimentado la transformación más profunda de su vida. Había comenzado este viaje desde un lugar de culpa y arrepentimiento, pero había encontrado redención, propósito renovado y una familia extendida en Sofía y Carmen. El Centro Médico Mercedes Contreras no era solo un edificio que proporcionaba servicios de salud. Era un testimonio viviente del poder del perdón, la segunda oportunidad y la capacidad humana de convertir el dolor en esperanza. El círculo se había completado. El amor que Isabel y Eduardo habían compartido, la compasión que Mercedes había demostrado y la sabiduría que Sofía y Carmen habían heredado, se habían unido para crear algo hermoso y duradero. Esa noche, Eduardo regresó a su mansión transformado. El jardín donde había ocurrido la bofetada ya no le causaba vergüenza, sino que le recordaba el momento donde su vida había tomado un rumbo completamente nuevo. Se sentó en el mismo lugar donde todo había comenzado, pero ahora con la paz de saber que había encontrado su camino de regreso a la humanidad. La historia había llegado a su fin, pero el legado de Mercedes Contreras y el amor de Isabel Herrera continuarían viviendo en cada vida tocada por el centro médico y en el corazón transformado de un hombre que había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar, para pedir perdón y para dedicar la vida al servicio de otros. Esta historia nos enseña que los momentos más oscuros de nuestras vidas pueden convertirse en oportunidades de transformación y redención. El perdón, tanto hacia otros como hacia nosotros mismos,
tiene el poder de sanar heridas profundas y crear nuevos comienzos llenos de propósito y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.